Hola, estamos muy emocionados de contarles que nos encontramos grabando la temporada 4 de Inercia Podcast. Así es, este proyecto que arrancó hace 2 años con el único objetivo de traerles historias, tendencias, ejemplos, casos de negocio que les ayuden a recorrer a ustedes su propio camino hacia la sostenibilidad empresarial. Hoy se encuentra grabando su 4ª temporada. Y es por eso que en ese inter les vamos a compartir episodios de temporadas pasadas que han tenido muchísimo éxito y que sabemos que merecen llegar todavía a más oídos, a todos los que sean posibles. Por cierto, si conocen algún proyecto, ejemplo, caso que tenga que ser contado en Inercia, por favor háganoslo llegar por todas nuestras redes sociales y de esta manera lo podemos considerar para la siguiente temporada. Por favor, no se despeguen y síganos acompañando en este recorrido que tiene como objetivo crear un mundo que sea más equitativo, regenerativo y sostenible para todos y todas. Pues sabemos que la naturaleza está en un punto crítico y quería yo traer como primera pregunta para que estuviéramos rebotando algunos de estos ejemplos y logremos entender la complejidad y la genialidad de estos mecanismos. Y quería ver qué ejemplo a ti se te ocurre de estas inversiones o inversionistas que están trayendo a la mesa inversiones en la naturaleza. Pues ve, a mí algo que me llama mucho la atención es que al final hemos estado mucho tiempo buscando solo invertir en temas de bonos de carbono, ¿no? Y eso ha tenido cosas buenas, cosas malas, se ha empujado la regulación, pero al mismo tiempo existen 10,000 empresas queriendo compensar su huella de carbono, comprando tal vez como la misma cantidad de arbolitos que la empresa de al lado, y entonces al final estamos queriendo como netear algo que esos árboles van a absorber ese carbono de aquí a un montón de tiempo en el futuro, y que de alguna manera nos olvidamos de que también, aun si seguimos hablando de temas de emisiones de carbono, no solamente tenemos que invertir en reforestación, ¿no? Que existen 10,000 otros ecosistemas que absorben carbono y que al mismo tiempo, si seguimos emitiendo, seguimos terminando ese tipo de ecosistemas. ¿A qué me refiero? El mar es uno de los principales ecosistemas que absorbe carbono. Y el tema de que nosotros sigamos emitiendo emisiones y que existe el calentamiento global es que el océano empieza a perder o está tan lleno de carbono que estamos perdiendo especies, que estamos perdiendo corales, algas y demás, que podrían ser perfectamente otra manera de absorber esta huella de carbono, ¿no? Lo mismo para el tema de la tierra. La tierra puede absorber carbono y transformarla en alimentos, en riqueza y demás, pero está tan sobresaturada de esto que no estamos pudiendo tampoco echar mano de la tierra, y ahorita ya existen temas de erosión porque estamos matando los recursos en la tierra que nos podrían ayudar a resolver otro problema, ¿no? Entonces creo que parte mucho de ahí este tema de ampliemos en qué estamos invirtiendo, dejemos solamente de reforestar y podamos ver en qué otra cosa podemos invertir nuestro tiempo, dinero, inteligencia, y de ahí vienen algunos ejemplos, ¿no? Justo el tema de los recursos ecosistémicos. ¿Qué es esto? Todos los recursos, tal cual agua, energía, tierra, todo lo que tomemos nosotros como materia prima de la tierra para generar un producto terminado, servicio, lo que sea, cómo hacemos estos pagos por el uso ecosistémico, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado también está el tema, obviamente, que ya conocemos, los bonos. Están los bonos verdes, están los bonos azules, que al final tiene todo que ver con emitir deuda para poder financiar proyectos que tienen idealmente tendrían que tener todo una vertical de sostenibilidad, de desarrollar ya sea tecnología, muchas empresas ahorita de aviones, ¿cómo se dice? Bueno, empresas de aviación están invirtiendo muchísimo, están emitiendo deuda en bonos verdes para temas de investigación y desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué tipo de energía tenemos que empezar a volar para pues, ser un poco más sostenibles o generar menos impacto? Y también, obviamente, la cuestión de los fondos de biodiversidad, ¿no? Y lo que significa poder invertir en la regeneración de estos recursos, que al final tiene todo con preservar la operación del hoy, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que, según el Foro Económico Mundial, al menos la mitad de toda la riqueza anual generada depende directamente de la naturaleza, pues es algo en lo que tenemos que estar pensando ya. No sé si a ti se te ocurren algunos otros que nos quieras compartir. Sí, voy a dar unos ejemplos. Antes quería hacer un paréntesis para complementar lo que decías. Quien le guste los documentales,
Coral Breaching es un súper documental para entender el problema que Pau decía de los corales. Kiss the Ground. Kiss the Ground es buenísimo. Buenérrimo para entender el tema de la regeneración de la tierra, ¿no? Y el impacto no solo a nivel ambiental, sino también económico que tiene eso. Ahí haciendo las comparativas entre una empresa que tiene prácticas regenerativas y unas que no. Sí. Entonces es interesantísimo, ¿no? Y tiene que ver con esta palabra última que usas, que es la biodiversidad, ¿no? Vivimos en un país diverso y biodiverso, ¿no? Y eso no solo existe en la naturaleza, sino también en las empresas. Lo platicábamos en una de nuestras cápsulas de gobierno corporativo. Mientras más diverso sea tu consejo, más perspectivas traes a la mesa, ¿no? Y quitas un poco esa visión de túnel en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ahí acaba mi nota para invitarles a ver esos documentales. Y regresando a la pregunta de otros ejemplos, sí se me ocurren unos de hecho que tienen que ver con el coral que estamos viendo desde New Ventures como financiamiento basado en la naturaleza. Y tiene que ver con la ONU a través de ciertos mecanismos de financiamiento que ellos mismos tienen. Están invirtiendo en la restauración de corales y la restauración de humedales, ¿no? ¿Qué tiene que ver o para entender un poco más en qué es un proyecto basado en la naturaleza, ¿no? Por poner un ejemplo, porque es más fácil siempre entender a través de los ejemplos, si yo quiero prevenir más inundaciones en zonas costeras, no sé, por poner el ejemplo en Cancún, Tulum, toda esa zona de Quintana Roo, Yucatán, etcétera, en vez de poner una pared de concreto que es cero natural y es netamente creada por el ser humano, mejor pongo humedales, ¿no? E invierto en conservar estos manglares que son una fuente natural para preservar nuevas especies, generar biodiversidad, que eso tiene otros beneficios ambientales, sino también que funcionan como una barrera natural a el oleaje, a el calor, la absorción del carbono, ¿no? Entonces, hoy en día sí sé que en México, organismos como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza le apuesta mucho a este tipo de mecanismos, ¿no? No solo la ONU en este proyecto de conservación del coral, sino también en México existen muchas oportunidades de inversión y son muy interesantes, ¿no? Estos proyectos basados en la naturaleza. Ojalá veamos mucho más de esto en este 2024 y quedan mejor ejemplificados en ese tipo de documentales por si alguien quiere conocer más, ¿no? Y otro tema también que he visto que está pasando como mecanismo de inversión es esta innovación social corporativa, ¿no? Hay otro caso particular, empresas como Coca-Cola, Latinoamérica, ¿no? Su materia prima principal es el agua, ¿no? Si yo no hago nada por preservar el agua de donde yo la jalo, me voy a quedar sin producto final, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, invertir de manera innovadora en conservar el producto del cual depende mi empresa, ¿no? Entonces, hay un proyecto llamado Aliados por el Agua, en que a nivel Latinoamérica buscan proyectos innovadores para ayudarles a ese objetivo de regresar el 100% o más del 100% del agua a las cuencas donde operan, ¿no? Entonces, son mecanismos súper innovadores, súper interesantes, en donde estamos viendo cada vez más y más la importancia y el rol de la naturaleza y cómo le empezamos a poner precio, ¿no? No sé si fuiste tú alguna vez, me compartiste el caso de las ballenas, ¿no? O sea, cuando lograron identificar que una ballena absorbe tantas toneladas de carbono, hay manera de ponerle un precio a conservar estas especies, ¿no? Entonces, sí es algo que me encantaría ver este año. Sé que está en discusión estos bonos de biodiversidad. Entonces, es otra manera de cómo le metemos lana a conservar un espacio donde haya más biodiversidad, más especies, más vida, ¿no? Entonces eso sería interesantísimo lograr verlo algo en operación y no solo en la discusión, aunque a quien le gusten estos temas los invito a investigar más porque es súper interesante el tema de los bonos de biodiversidad, ¿no? Quisiera agregar nada más un dato antes de hacerte una pregunta. Pero justo el Task Force on Climate Related Issues, el TCFD, lo que ellos hacen es una relación entre la industria en la que estás
y qué tanto ocasionas tú por operar la extinción de especies, que se me hace durísimo, obviamente es como Durísimo. tú como industria o empresa que sepas que el que tú existas está haciendo que ciertas especies dejen de existir. Y por mencionar algunas, ¿no? Seguramente se imaginarán, pero mucho tiene que ver obviamente con energía, agua, gas, tema de construcciones, obviamente pues tú construyes y estás desplazando diferentes especies, tema de materiales y obviamente pues bueno, todo lo que tiene que ver con productos de consumo. Entonces, bueno, ahí empieza justo el TCFD a decir quién está ocasionando esto. Y pues bueno, quisiera preguntarte a ti qué desafíos ves para todo esto que nos platicas de las inversiones en biodiversidad, ¿qué tipo de desafíos ves? Y vuelvo a hacer un paréntesis a tu comentario anterior. Hace poquito escuchaba a alguien que me decía, puede que mis nietos no vayan a saber cómo se veía un rinoceronte blanco más que en libros, ¿no? Y eso ya no está pasando, ¿no? Estamos perdiendo esa biodiversidad. Entonces, es muy fuerte, yo creo, esa realización de especies tan increíbles están dejando de existir en nuestro planeta y mucho tiene que ver con esas actividades de ese reporte tan interesante que mencionas, ¿no? Y respecto a estos desafíos, sí creo que, y lo mencionabas de alguna manera, eh, está en cómo medimos y verificamos un impacto en cierta zona de conservación o cierta especie en peligro de extinción, ¿no? Entonces estos mecanismos de medición y de verificación no son robustos hoy en día, apenas están en construcción, no hay un consenso como tal. Lo que sí es que esta falta de proyectos y al mismo tiempo una tendencia creciente de inversión ha hecho que el mercado vaya creciendo y con eso entre más innovación, ¿no? Entonces, a pesar de que es un desafío, todo desafío conlleva la oportunidad de innovar, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que empezamos a estar mucho más de acuerdo en cómo medimos, cómo gestionamos, cómo se ve un proyecto de conservación robusto, cómo le ponemos un precio a cierta tierra conservada, cómo ayudamos a los ejidos en México a depender económicamente de la actividad de conservación y que sea una fuente de trabajo digna, ¿no? Entonces, empiezo a ver ese retorno a nivel costo-beneficio y también robustez en cuanto a ese tecnicismo de medición que va a ser muy interesante estarlo viendo. Y porque no tiene que, o sea, no basta con decir, ay, soy un proyecto verde, ¿no? Como habíamos estado viendo hoy. Y el famosísimo greenwashing del cual hemos estado hablando muchas veces, sino que necesitamos métricas claras, metas claras y transparentes y trazables, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo que crece, evidentemente se robustece, retomando esa idea, ¿no?